El libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37 hasta el verso 47, lee de la siguiente manera: Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Señor nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Salvador, en esta mañana, Señor, nos acercamos delante de su presencia para suplicarte que tú seas, Dios, en esta mañana bendiciendo nuestros corazones por medio del estudio de su santa palabra. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y pueden sentarse en el nombre del Señor. El verso anterior al verso 37 es la conclusión del sermón de Pedro. Generalmente se toma en cuenta como el clímax de este sermón. Es cuando está haciendo un reto directamente a la audiencia y le dicen: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este Jesús que ustedes crucificaron es Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, y es el Mesías que habría de venir para traer salvación a su pueblo. Y ustedes, en lugar de recibirlo, ustedes, en lugar de creer en él, lo rechazaron y lo entregaron en manos inicuas, lo traicionaron y lo crucificaron por culpa de ustedes. Hermanos queridos, cuando las personas que estaban oyendo este discurso recibieron este reto, inmediatamente respondieron. Y dice la Biblia que al oír esto se compungieron de corazón. El compungirse de corazón está dando a entender que ellos se sintieron extremadamente tristes. Hay razones diferentes para estar triste. El ser humano experimenta la tristeza de muchas maneras, pero la palabra de Dios algunas veces viene a traer tristeza, pero tristeza para arrepentimiento, tristeza y convicción para salvación. Aquella gente se sintió triste y se sintió con convicción en su corazón. Es lo primero que una persona debe experimentar para alcanzar la salvación. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Cuando aquellas personas sintieron en su corazón el remordimiento, sintieron en su corazón la tristeza de haber rechazado a Jehová el Mesías,
ellos hicieron una pregunta. Y esa pregunta la tenemos que hacer cada uno de nosotros. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Acordémonos que cuando el carcelero de Filipo vio que los presos no estaban en la celda y quiso matarse, fue cuando el apóstol Pablo se le presentó y dijo: no te hagas ningún daño porque todos estamos aquí. Él dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor, por medio de Pablo, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando estaba Pablo allí tirado en el camino a Damasco y se le apareció el Señor, Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué debo hacer? Es una de las primeras cosas que podemos considerar frutos del arrepentimiento. Cuando los fariseos y los saduceos y los soldados venían a Juan el Bautista para ser bautizados por él, le decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. Y un fruto de arrepentimiento es que la persona esté dispuesta a preguntar: hermanos, ¿qué tengo que hacer? Qué hermoso, qué bonito cuando una persona está dispuesta a decir: dígame usted, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Usted está dispuesto a presentarle el plan de Dios para la salvación a cualquier persona que tenga interés en escuchar. No escatimamos distancia, costos. Si hay un alma que está interesado en escuchar el plan de Dios para la salvación, vale la pena hacer el esfuerzo, hacer el viaje. Hay algo muy importante que yo noto acá, hermanos, y es el efecto de ese objeto que se utiliza mucho en Australia, y creo que algunos lo llaman bungurung o algo parecido, y es una especie de arco que cuando usted lo tira, él se regresa, y si no se pone avispado, a lo mejor hasta le pega. Pero en inglés tenemos un dicho que es más o menos así: what goes around comes around. Y lo podríamos traducir como también diciendo: lo que se manda viene. O más claramente, podríamos decirlo en la fórmula de lo que se llama la regla de oro: haga a los demás como quiere que le hagan a usted. Trate a los demás como quiere que los demás lo traten a usted. Y hay algo que yo noto que es parte de las relaciones humanas. En la vida de Pedro hubieron momentos en los cuales él tuvo muy emotivo para reaccionar y se enojó al punto que cuando se iban a llevar al maestro, él desenvainó su espada y le cortó la oreja al criado del sacerdote. Estaba bien corajudo aquel Pedrito. Pero ahora, después que recibió el bautismo del Espíritu Santo, algo sucedió en su vida. Y usted puede decir: yo nací corajudo y corajudo me muero. Está bien, pero la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me da fuerza. Y el Espíritu Santo le puede dar fuerzas para quitarle el coraje, la envidia, el enojo, la amargura, la mentira y todas las cosas que caracterizan al viejo hombre. Pero Pedro, a pesar que estaba hablando a un auditorio que podría considerarlo como traidores, como personas que eran culpables del delito de haber acusado a un inocente y haberlo llevado a la muerte, de haber derramado sangre inocente, dice la Escritura que Pedro, cuando empezó su discurso, alzó la voz y le dijo: varones judíos. Y luego en el verso 22 dice: varones israelitas. Y aquí en el verso 29 Pedro dice: varones hermanos. Los trata en primer lugar como
varones judíos, varones israelitas, y luego dice varones hermanos. Yo lo que miro aquí es que Pedro los estaba tratando con un guante de terciopelo, aunque les estaba dando con la cabeza con una mandarria de acero. Es algo muy difícil. Los estaba tratando en una manera de ganárselos, al mismo tiempo que les estaba dando duro y les estaba diciendo: ustedes son culpables, ustedes desertaron al Señor, lo rechazaron. Pero con esas palabras suaves, porque la palabra suave, ¿cómo que va el proverbio? Apacigua la ira. ¿Ah? La blanda respuesta, ¿qué? Quita la ira. Entonces Pedro lo trata como hermanos, hermanitos. ¿Y qué sucede? El efecto de cómo usted trate a los demás va a responder. Lo que usted siembra, eso cosecha. Porque cuando oyeron esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos. Varones hermanos. Yo quiero que esta pequeña parte de la enseñanza tenga un efecto en la mente, un efecto permanente en la mente de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces estamos tratando de ganar al enemigo, estamos tratando de ganar al que se opone, estamos tratando de ganar al trinitario, al testigo de Jehová, al adventista, al mormón, al católico. Y lo primero que decimos: todo usted es una bola de hijos del diablo. Incrédulos, profanos e idólatras se van a ir para el infierno, donde está más recalentado el horno. ¿Qué hermano ni primo siquiera somos? Y luego decimos: somos perseguidos por causa del nombre, porque somos Jesús, solo nos tratan mal los trinos. No, hermano, muchas veces depende de cómo se trate. Yo recuerdo una vez un pastor llegó a una ciudad donde había estado otro pastor que había tenido muchos problemas con un pastor bautista. Y cuando este pastor pentecostal del nombre de Jesús llegó a ese pueblo, lo primero que hizo fue llamar al pastor enemigo y decirle: bueno, yo soy el nuevo pastor y quisiera conocerle, ¿qué le parece si nos juntamos un día a platicar y a tomar un cafecito? Y el hombre estaba bien arisco y bien listo para pelear, pero se encontró con alguien que no estaba dispuesto a ponerse los guantes y tuvo que bajar la guardia porque no estaba preparado para ese tipo de cosas. Y empezaron a hacerse amigos. Hasta que llegó un día que le dice: sabes, yo he estado realmente ahora estudiando acerca de lo que ustedes creen y me doy cuenta de que en gran parte tienen la razón. La única razón por la cual yo no me salgo de mi iglesia es porque ahí me pagan bien, y si yo me salgo de ahí yo pierdo las credenciales y pierdo todas mis relaciones, y verdaderamente para mí eso es muy duro, pero ahora me doy cuenta de que doctrinalmente ustedes tienen razón. Es más, te voy a decir, mira, ahí en la iglesia donde yo estoy hay una hermana que está confundida con esto del bautismo, y yo la voy a mandar para que tú le hables de lo que ustedes predican. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nadie puede pelear con alguien que no esté dispuesto a pelear para atrás. ¿Cuántos glorifican al Señor? Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro respondió. Pedro no estaba desorientado, él no estaba actuando con su propia voluntad cuando él respondió y dijo: en primer lugar, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aparentemente esto es una contradicción con el mandamiento que había dado el maestro cuando dijo en la gran comisión de Mateo 28:19: id por todo el mundo y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Una de las primeras oposiciones o resistencias que encontramos en cuanto a esta doctrina es algo que realmente no tiene ningún fundamento bíblico. Pedro se equivocó. Nosotros entendemos que la palabra de Dios es infalible y la palabra de Dios es inerrante, lo que quiere decir que no tiene o no contiene errores en su original. Habrán algunas discrepancias mínimas basadas en traducciones, pero cuando la Biblia habla de que Pedro dijo esto, creemos que fue bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y también creemos que allí estaban los demás apóstoles, incluyendo a Mateo, para respaldar o para rechazar lo que estaba diciendo Pedro en aquel momento. Y lógicamente tenemos que concluir de que es necesario aceptar que Mateo 28:19 es el mandamiento y que Hechos 2:38 es el cumplimiento del mandamiento, en el cual se estaba poniendo en operación la eficacia del nombre que fue dado a esta dispensación de gracia, por medio del cual nosotros podamos recibir perdón de pecados y por medio del cual nosotros podamos entonces recibir la salvación, porque no hay otro nombre arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, por medio del cual nosotros podamos ser salvos. Es importante que entendamos entonces el plan de Dios en este hermoso verso. Y en primer lugar hay que comenzar con la palabra arrepentimiento, porque la palabra arrepentimiento es una palabra que usualmente se transgiversa y se le da un sentido muy diferente al sentido bíblico. Cuando una persona está arrepentida es porque algo le fue mal y se arrepintió de haberlo hecho porque no le fue como quería. Una persona dice se arrepiente de haber hecho o haber actuado de una manera, pero la continúa haciendo. Y desde el punto de vista bíblico, la palabra arrepentimiento es una palabra de origen griego que se traduce, que al traducirse por arrepentimiento, implica un cambio de mente, un cambio de la manera de pensar. Hermanos, si la Biblia dice que como el hombre piensa en su corazón, así es él. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que entra al vientre por la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón, lo que sale de su boca. De manera que al haber un cambio de mente, debe haber un cambio de vida. Cuando hay un cambio de mente, hay un cambio de sentimientos. Cuando hay un cambio de mente, hay un cambio de conducta. Cuando hay un cambio de mente, hay un cambio en la manera de vivir y de pensar. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Ahora, ¿qué es necesario para el arrepentimiento? Lo primero y lo más indispensable que es necesario para el arrepentimiento es que una persona escuche, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la persona tiene que aceptar, llegar a ese punto de reconocer que está separado de Dios, el cual le formó, le crió y le hizo para su gloria. Que no está acatando ni obedeciendo sus principios, sus mandamientos, sus estatutos, y que su comportamiento, su manera de vivir está en total oposición a lo que Dios espera de sus criaturas, y por lo tanto está en completo rechazo de parte de Dios a causa de su rebeldía y de su desobediencia. Cuando el ser humano llega a ese punto de aceptar, de acuerdo con la Escritura, soy una mujer o soy un hombre pecador, y la palabra del Señor dice que toda maldad es pecado, y la Biblia dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Hermanos, entonces aceptamos que no hay absolutamente ningún ser humano
ni ha nacido otro después de Jesús que pueda decir: yo nunca he faltado, yo nunca he pecado. En pensamiento, en palabra, en obra, cada uno de nosotros somos faltos. Y tenemos que llegar a esa condición de reconocimiento. Soy una persona apartado de la gracia, de la voluntad de Dios, y necesito hacer algo. Lo siguiente que tiene que hacer el ser humano es reconocer que por sus propios méritos y virtudes humanas nunca podrá alcanzar el favor de Dios para el perdón de sus pecados. Dios nunca nos va a reconocer como sus hijos y nos va a recibir en su reino simplemente porque seamos, en nuestra propia opinión, buenos ciudadanos. Porque la Biblia dice que cada uno es bueno, recto en su propia opinión. Pero, amados hermanos, tenemos que reconocer que nada que nosotros hagamos puede comprar el favor de Dios, porque el don de Dios no se compra con dinero, ni se compra con acciones, ni se compra con obras, porque por gracia sois salvos y por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Debemos entender, hermanos, que solamente hay una manera como el ser humano puede alcanzar la gracia de Dios, y la Biblia dice: justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias a Dios que hemos aceptado que fuera de Jesús no hay otro medio por el cual nosotros podamos alcanzar el perdón de pecados. Amados hermanos, cuando llegamos a ese punto, entonces es cuando realmente entramos en lo que es la palabra metanoia, cambio de mente, cambio en la manera de pensar. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Es algo muy importante que entendamos, hermanos, porque en la iglesia pentecostal se ha hecho exagerado énfasis en el bautismo como algo absolutamente indispensable para la salvación. Y yo en esta mañana acepto y creo que el bautismo es parte del plan de Dios para la salvación, pero no es lo más importante ni es lo único que una persona tiene que hacer. ¿Por qué? Porque en 20 años que he estado trabajando en la iglesia he podido ver muchas personas que han entrado a la pila del bautismo como pecadores y salen como pecadores, y lo único que podemos decir es: entran pecadores mojados y entran pecadores secos y salen pecadores mojados. Amados hermanos, no estamos interesados en reportar números simplemente para impresionar a nuestros colegas de ministerio. Estuve en una oportunidad en una iglesia donde cada domingo por la noche habían 5 o 6 bautismos. Había gente que entraba por primera vez a la iglesia y veían la oportunidad, y muchas veces lo hacían por burla, lo hacían por relajo, lo hacían por diversión. Iban, se metían en la piscina, en el bautisterio, y nunca más se volvían a ver, ni siquiera para recibir su certificado de bautismo. Y es por eso que nosotros, en cierta forma, creemos que es necesario que una persona esté bien seguro de qué es lo que está haciendo, porque la Biblia dice que no dará el Señor por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El arrepentimiento es el elemento esencial de la salvación del pecador. Es preciso entonces que el hombre y la mujer le dé las espaldas a todo lo antiguo para que se dirija hacia su amado Salvador. En esta mañana, hermanos, le invito para que leamos en el libro de Romanos capítulo 6, cuando dice el verso 1: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Necesario que una persona arrepentida muera al pecado, muera a su antigua religión, muera a su antigua forma de ser. Dice en el verso 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? El arrepentimiento es símbolo de la muerte del creyente. Una persona
que no se ha arrepentido todavía no ha muerto al mundo. Hermanos, el segundo punto importante que presenta el apóstol Pedro en este verso 38 se refiere al bautismo. La palabra bautismo etimológicamente viene de la palabra griega baptisma y del latín baptismus, y en ambas ocasiones significa inmersión, zambullir, meter debajo del agua. Hay algunas iglesias que respaldan la doctrina del bautismo por aspersión, por rociamiento. Esta doctrina fue introducida por la Iglesia Católica Romana posterior a la aceptación de la doctrina del bautismo de infantes. Era peligroso sumergir totalmente a un infante dentro de un recipiente de agua, y por eso se empezó a utilizar el rociamiento como fórmula del bautismo. Y hay iglesias evangélicas que todavía aceptan este tipo de bautismo. Sin embargo, desde el punto de vista etimológico y desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista bíblico, siempre se ha considerado al bautismo como un símbolo de sepultura total, de inmersión total del cuerpo de una persona bajo el agua. Todos aquellos religiosos que no proceden de acuerdo con el significado mismo del sacramento han violado la práctica original y han dado motivo a procedimientos completamente opuestos a la que la Biblia enseña al respecto. La forma más equivocada y más comunes practicadas por una gran mayoría son la aspersión. La aspersión significa rociar. Otra forma es la infusión, que significa verter o derramar agua sobre la persona. Y estas formas todavía las ejecutan limitando su significado al rociar o al infundir el agua únicamente en la cabeza del penitente. Todo esto es una abierta contradicción a la forma verdadera del bautismo, que es por inmersión. El otro punto en el cual ha habido mucha controversia acerca de la doctrina del bautismo se refiere con el nombre. Todas las personas que aceptan Hechos 2:38 como el resumen del plan de Dios para la salvación, reconocen la necesidad de aceptar el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Uno de los mandamientos que dio el Señor antes de partir en Marcos 16 es: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tenemos pruebas bíblicas en el Nuevo Testamento acerca de aquellas personas que aceptaron la fe pentecostal e inmediatamente eran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. En primer lugar, vamos a mirar algunos testigos que encontramos en el libro de los Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38 al 41, nos habla que en Jerusalén 3,000 personas se añadieron por medio del bautismo. En Samaria la gente creía al mensaje de Felipe y se bautizaban. Hechos capítulo 8. En Cesarea Pedro mandó a bautizar a los gentiles de la casa de Cornelio, en el libro de Hechos capítulo 16. En Corintio Pablo predicó a la gente y bautizó, según Hechos capítulo 18. En Éfesos Pablo bautizó a aquellos que no sabían acerca de este bautismo, Hechos 19. En Galicia algunos se bautizaron en Gálatas 3:27. En Colosas también fueron bautizados en el bautismo algunos hermanos, según Colosenses capítulo 2 verso 12. En Roma fueron muertos, sepultados y resucitados por el bautismo, según lo encontramos en Romanos 6:1 al 14. Y por eso podemos decir con muchas pruebas y con mucha confianza que la iglesia del Nuevo Testamento siempre bautizó a sus convertidos por inmersión, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo en los candidatos. Hay muchas referencias bíblicas que podemos encontrar, pero hay otras pruebas que son pruebas de carácter histórico, de carácter
secular, y encontramos varias de estas pruebas en algunos libros importantes. Por ejemplo, hermanos, en el libro de diccionario de la Iglesia Apostólica, volumen 1 y página 29, nos dice de la siguiente manera: no hay dudas que el escritor de Hechos se refirió al bautismo como una forma para entrar en la iglesia cristiana. También no existe duda que él representa un estado temprano de la práctica del bautismo, que era en el nombre del Señor Jesús o en el nombre de Jesucristo, y no en la forma trina. Esto es un libro secular, diccionario de la Iglesia Apostólica. En el libro de Ireneo, uno de los llamados padres de la iglesia y discípulo de Policarpo, que a la vez era discípulo de Juan el teólogo, y al mismo tiempo Juan era discípulo de Jesucristo. Ireneo vivió en el año 120 al 202 después de Cristo, y hay documentos en los cuales se extraen lo siguiente: se llama Fragmentos de los Escritos Perdidos de Ireneo. Allí habla acerca de los padres antinesianos en el volumen 1, página 574, dando testimonio del uso del nombre del Señor Jesucristo en el bautismo cristiano, un poco después de la clausura de la edad apostólica, aproximadamente a finales del año 100. También encontramos en la Enciclopedia Británica, edición 2, volumen 3, página 365, donde dice que la fórmula original del bautizar en el nombre de Jesucristo fue cambiada a la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo a finales del siglo II. La Enciclopedia Cani de Religión, en la página 53, dice que la iglesia primitiva siempre bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo hasta el segundo siglo. En nombre del Señor Jesucristo a Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la Enciclopedia Hastings de Religión, volumen 2, dice que el bautismo cristiano se administraba usando las palabras en el nombre de Jesús. En la página 377, el bautismo siempre era en el nombre del Señor Jesús hasta el tiempo de Jesús mártir, dice la página 389. Y finalmente el diccionario Hastings de la Biblia, en la página 88, dice: debe reconocerse que la fórmula trina del nombre en Mateo 28:19 no aparece que se usó en la iglesia primitiva, sino por el contrario en el nombre del Señor Jesús, Jesucristo o del Señor Jesús. ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios? Hermanos, estas son algunas de las muchas pruebas que nos dan a nosotros el respaldo acerca de esta importante doctrina, que es la doctrina del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Hay algo más importante que debemos notar, y es la razón por la cual se está enseñando la doctrina del bautismo. Hermanos, algunos piensan que el bautismo es para los que ya están salvos, porque según su opinión, desde el momento en que una persona levanta la mano, o desde el momento en que una persona le da la mano al predicador, o desde el momento en que una persona llena una tarjeta, ya está salvo. Y según la interpretación de Marcos 16:16 de algunos, dice de la siguiente forma: el que creyere y fuere salvo será bautizado. Usted no se bautiza para salvación, sino porque ya es salvo. Esa es la opinión de algunos religiosos. Nosotros creemos que el bautismo es parte del plan de Dios para la salvación. Estamos insistiendo en que no es necesario solamente el bautismo, es necesario creer, es necesario el arrepentimiento, es necesaria la fe, es necesario también el bautismo. Todos estos son elementos indispensables del plan de Dios para la salvación. No podemos extraer a uno o a otro, no podemos tener selección de qué es lo que queremos hacer. No son, hermanos, a nuestro antojo, son criterios establecidos por Dios mismo a través de sus siervos, los apóstoles. ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios? Pero dice la palabra del Señor que el bautismo es para el perdón de los pecados.
En otras palabras, en el momento en que la persona está confesando a Cristo como su Salvador, lo está aceptando como la única fuente de salvación, él está recibiendo la garantía del perdón de pecados. Él tiene ya la promesa, pero es necesario dar el paso de obediencia. Es necesario aceptar la sepultura, la muerte y la resurrección para que nosotros seamos obedientes al plan de Dios. Una persona puede decir, bueno, ya yo estoy arrepentido, ya yo estoy salvo, ya yo me voy al cielo. Si hoy me muero, me voy con Cristo. Si Él viene, me voy con Él. Pero un momento. Es importante la obediencia al mandamiento, porque el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y uno de los mandamientos del Señor es precisamente el bautismo. Yo, hermanos, insisto que es algo indispensable que estemos preparados para obedecer al Señor y también recibirlo en el bautismo para el perdón de pecados. El perdón de pecados significa la remisión, la absolución. ¿A través de qué? Del sacrificio vicario expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Hay algunos que dicen, bueno, lo que esto significa es que en el nombre, en la autoridad de Jesús bautizaban los discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no debemos darle vueltas a esto, hermano, y no debemos de buscar, como dicen el dicho, 5 patas al gato cuando nomás tiene 4. No debemos de buscar lo que no está ahí, debemos aceptar literalmente lo que el Señor nos está ordenando para el perdón de nuestros pecados. Hay un caso muy interesante que es el caso de aquel hombre que la Biblia llama Simón el Mago, que estaba en Samaria. Simón el Mago creyó el mensaje de Felipe y se bautizó, pero después que vinieron los apóstoles a orar por la gente para que recibieran el Espíritu Santo, él vio algo diferente y dijo a Pedro, te doy dinero para que yo también pueda tener este don. Y Pedro lo reprendió y le dijo que se arrepintiera si había creído que el don de Dios se compraba con dinero. Y dijo, veo que todavía estás en prisiones de maldad. No se había arrepentido. ¿De qué le sirvió el bautismo? Oh, hermanos, solamente si él se arrepintió después de eso, si él verdaderamente dobló su rodilla y levantó sus manos y le pidió perdón a Dios, yo creo que Simón el Mago se pudo haber salvado, pero todavía le faltaba algo. A su nombre. Dice la palabra del Señor, también recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí se está refiriendo a la promesa que el Señor había dado a los discípulos cuando estaban todavía cuando estaba él ministrando, empezando en el capítulo 7, el capítulo 14, el capítulo 17 de Juan, cuando habló en Lucas capítulo 24 y le dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Estaba refiriéndose al bautismo del Espíritu Santo, diciendo el bautismo del Espíritu Santo no solamente es para estos 120 que están aquí, sino para qué, para todos. Dice aquí, la promesa es para vuestros hijos, para todos los que Dios, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amados hermanos, yo creo que Pedro habló muchas cosas más que no están escritas en este discurso. Porque acuérdense, hermanos, que lo que encontramos es un resumen de las cosas que aparentemente fueron más importantes, no de cosas que se sobreentendía. Pero dice la Biblia en el verso 40 que con muchas otras palabras, no está registrado todas las palabras que habló el apóstol Pedro, pero con muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y así que en aquel momento las personas que habían recibido con gozo, con alegría, porque amados hermanos, cuando la persona recibe la palabra de Dios es como la respuesta a algo que le estaba carcomiendo el alma y el espíritu. Hay personas que tienen esa búsqueda insaciable de encontrar algo que les satisfaga su alma.
cuando encuentran el mensaje, la respuesta de parte de Dios, hermanos, como dice la Escritura, a Pablo le cayeron de los ojos como escamas de pescado. Así sienten muchos cuando ven la luz, cuando ven la verdad, cuando ven el mensaje. Aparentemente parece que les quita la ceguera espiritual. O sienten un gozo, una alegría que les hace flotar en las nubes del gozo, de la euforia, porque han encontrado algo que les satisface profundamente su alma. Así que los que recibieron su palabra con gozo aquel día fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hay muchos opositores del bautismo por inmersión que dicen no pudieron haberse bautizado 3,000 personas en el día de Pentecostés. ¿A dónde iban a encontrar agua? ¿A dónde iban a encontrar tanto espacio para meter a 3,000 personas? En una campaña que se realizó en la Iglesia Central en el año 88, se bautizaron 43 personas al terminar esa campaña en el lago Houston. Me dijo el pastor Silguero, en todo mi ministerio ha sido el número más grande que jamás haya bautizado en un solo día, 43. Ya nada más los metía y los sacaba, y venga el otro y lo metía y parecía una máquina. Venga el otro y para abajo y para arriba y para abajo, y salió cansado, con sus bracitos bien le dolían ya de tanto meter y sacar gente. Hermanos, imaginémonos 3,000, pero no había un solo pastor allí, no había un solo apóstol. Dios le había dado la autorización a todos aquellos para bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Creemos, mis hermanos, que en aquel día fueron bautizados estas 3,000 personas que se añadieron a la iglesia. Pero nunca ha sido la voluntad de Dios que los creyentes estén desparramados, que los creyentes se hayan dispersado por todos lados como cabras. Siempre a la iglesia la compara como un rebaño de ovejas, y las ovejas se mantienen juntas en un redil y necesitan una cabeza que es el pastor de las ovejas. Y por eso, mis hermanos, estos que creyeron y que recibieron la palabra en aquel día, no dice la Biblia que recibieron el Espíritu Santo hablando en lenguas, pero creemos que así como recibieron el bautismo, también ellos recibieron el bautismo en el Espíritu. Y no cogió cada quien para su rancho, para su tienda, no. Cada quien no se hizo pastor, sino que el verso 42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había hermandad, había comunión, estaban unánimes, aprendiendo juntos acerca del plan de Dios para la iglesia. Aquellos hermanos estaban bien unidos. No habían celos, no habían envidias, no habían mentiras, no habían chismes, porque estaban todos llenos del poder de Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Los hermanos se juntaban a comer, pero era para hablar de las cosas de Dios. Hoy se juntan a comer, pero es para hablar de todo el mundo. Oh, hermanos, qué terrible. Pero en la iglesia primitiva se juntaban a comer y hablaban de Dios, hablaban de la iglesia, hablaban de la evangelización y de tantas cosas hermosas. Hay una historia que escuché una vez y es un poco humorística. Dice una historia, una anécdota, que una vez se para un borrachito en la puerta de la iglesia y estaba ahí bien borracho, tambaleándose, y miraba para adentro y oía la bulla y no entendía nada, y le salió un diácono que estaba en la puerta y le dijo: pase adelante, pase adelante. Y el borrachito dice: ¿y esto es qué? Y dice: esto es una iglesia. Dice: una iglesia, ¿y qué hacen aquí? Dice: no, aquí se habla de Dios. Y dice: no, pues si aquí hasta de Dios hablan, ¿qué no irán a decir de mí que soy un borracho? No, yo no puedo entrar aquí. Así entiende a veces la gente. Pero no, cuando estamos diciendo hablar de Dios, estamos diciendo hablar acerca de lo grande que es el Señor. Oh, los hermanos se reunían. Dice: vino temor a las personas. Todos estaban temerosos. Muchas maravillas, muchas señales eran hechas por los apóstoles. Estas señales no eran, hermano, para
hacer alarde de poder, de santidad, sino que eran señales que estaban respaldando el ministerio del Espíritu Santo. Por eso Pablo después en el libro de los Corintios, cuando él está hablando acerca del mensaje, él insiste que el mensaje, la predicación de ellos no fue con debilidad, con mucho temor y temblor. Digo, mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Había muchos milagros, muchas maravillas, sanidades, ciegos veían, cojos caminaban. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ellos no estaban mezquindando una ofrenda. No, ellos si tenían una casa la vendían para ayudar a la iglesia, vendían sus propiedades, sus bienes, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y dice la Biblia que perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es, hermanos, la iglesia primitiva en su primer amor, la iglesia primitiva original, la iglesia primitiva donde los hermanos se reunían a cantar salmos, a componer himnos, a tocar sus flautas, sus arpas, sus címbalos, hermanos, para alabar y glorificar al Señor. El estado de la iglesia primitiva era un estado en el cual había armonía, en el cual había paz, en el cual la iglesia estaba sujeta al temor del Espíritu Santo. Hermanos queridos, qué precioso es cuando podemos mirar el retrato de lo que es la iglesia del Señor en su estado original. Hermanos míos, en esta mañana que Dios nos ayude y nos bendiga, para que no solamente oigamos estas cosas como muchos que tienen los oídos tapados, oidores olvidadizos, sino que aceptemos, como dice la palabra del Señor, oigamos, prestemos atención, oigamos con diligencia estas cosas que hemos oído. Que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y siempre, es nuestra oración. Y les invito a que estemos en pie y demos gracias a Dios por esa verdad tan hermosa que Él nos ha revelado a través de su nombre y a través de su palabra. Gloria al Señor. Oremos, Padre bendito, en tu nombre santo te glorificamos, te damos gracias, porque tu palabra, Señor, ha sido expuesta. Te rogamos, mi Dios, que tú puedas también regarla con tu espíritu, para que pueda crecer la semilla y dar fruto en abundancia. Se lo pedimos en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús.